Muy buenas tardes. Gracias por estarme escuchando. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y vamos a hacer este evento como parte del Congreso Virtual de Radio Filosofando, que ha sido un éxito y que pues sigue con esta participación mía y espero que se diviertan, que la pasen muy bien. Es- bueno, como yo les decía, yo soy Gerardo Martínez Cristerna y les voy a hablar de un tema, mi tema, mi vida en la filosofía, pero voy a marcarla desde un punto de la educación. O sea, para mí mi trabajo, o sea, en la filosofía, en la ciencia, es tratar de dar una educación, hacerlo lo más dinámico, y además que se entienda, o sea, que sea fácil para la gente. Pero bueno, es algo importante para mí y espero que para ustedes. Bueno, como les decía, yo soy Gerardo Martínez Cristerna. Soy, para lo que yo pienso que soy, es un pensador este, de la naturaleza, o sea, un pensador que se acerca y habla con la naturaleza. Yo no doy ninguna teoría ideológica, no quiero convencerlos absolutamente de nada, simplemente yo platico y trato de interpretar a la naturaleza. No soy el único que lo ha hecho a través de la historia, sino hay filósofos muy importantes como Spinoza, que es muy interesante y además ahora lo sigue mucha gente. Bersón, que realmente no lo conoce mucha gente, pero creo que es un filósofo muy importante en todo lo que es la naturaleza. Eh, Creo que desde que más o menos hablo de filosofía, Bersón ha sido una parte importante en mis ideas y bueno, me ha ayudado. No cabe duda que hay muchos filósofos que también se han dedicado a la naturaleza. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con Aristóteles, pero Aristóteles era un conocedor muy grande de la naturaleza. O sea, él hacía investigaciones sobre la naturaleza y lógico, pues aunque sus teorías no se basan en la naturaleza, pues sí, realmente su conocimiento era bastante importante. Bueno, no podemos dejar fuera a Friedrich Nietzsche, que realmente, pues poca gente lo conoce desde un filósofo de la naturaleza, pero realmente es un gran filósofo de la naturaleza y la naturaleza me refiero a todos los pensadores, a todo el universo y por lógica a la vida, al ser humano y a la forma de pensar, o sea, abarca todo. En Nietzsche pues, es increíble que no se le considera así un filósofo de la naturaleza, sino más se le considera un filósofo crítico, un filósofo o sea, en el sentido de que él sospechaba de las cosas y entonces se le considera más un filósofo de la sospecha, pero no se le da el grado que yo creo que tiene y que yo he utilizado. De todos estos filósofos he utilizado muchísimas cosas de la naturaleza. Pero también los filósofos que no se han dedicado a la naturaleza, pues hablan desde la naturaleza. O sea, también no hay un pensador, no hay un novelista, no hay un poeta
que no se refiera a la naturaleza. Es más, cuando uno habla de la misma metafísica, pues la metafísica está en la naturaleza. O sea, nadie se puede apartar de la naturaleza. O sea, si el pensamiento humano ha querido separar a la naturaleza de lo que para ellos es su pensamiento, y por eso pues ha estado tan de moda el pensamiento metafísico, pero realmente yo digo y lo sostengo, que a pesar de este esfuerzo de la metafísica por conocer otros mundos o conocer ideas que no se pueden comprobar, pero se pueden vivir, pues entonces la metafísica pues es una parte de la naturaleza. A pesar, como ratifico, de esa idea de querer separar a la naturaleza. Bueno, como les digo, yo soy un filósofo pensador, o literato, como ustedes me quieran llamar, que me dedico más a dialogar con la naturaleza, y entonces, como le digo, no tengo yo una ideología, o sea, yo expreso que es la naturaleza. Entonces, pues lógico, si les voy a hablar de educación o de filosofía, pues estoy hablando desde la naturaleza. Entonces, pues todo el conocimiento humano abarca lo que yo hago en filosofía. Bueno, pero decir abarcar todo, pues es algo, es un imposible. Entonces, abarcar todo, les voy a contar una parte de Borges, el gran poeta argentino, que escribió una cosa que a mí me fascina, que es el Arlet. Este pensamiento de Borges simplifica mucho lo que yo hago en filosofía. O sea, para Borges, la red era el universo, era la naturaleza completa, pero lo que pasa que no, como no se puede conocer todo, pues entonces la naturaleza la conocemos pues en la capacidad que tenemos cada quien de conocer la naturaleza de acuerdo a lo que la estudiemos, o la vivamos o lo que sea. Entonces, este conocimiento pues no se puede, a pesar de que quiere abarcar el todo, o sea, el todo en realidad no lo puede hacer. Bueno, también les quiero contar que yo he dado más de 1000 conferencias a través de muchos años en todo el mundo. O sea, he participado en lugares tan lejanos como el África, donde he estado en Etiopía, en Uganda, en Ruanda, en Kenia, en Sudáfrica, en el norte, en el sur, en todos lados, en África. Y allí tuve la oportunidad, por medio de las embajadas de México, de acercarme a todas las universidades del África, y entonces pues acerqué el pensamiento o la interpretación de Nietzsche en esos lugares, en esas grandes universidades. Y bueno, pues fue una aventura bastante simpática, bastante para mí, pues, muy enriquecedora. Y creo que tuve grandes diálogos con filósofos, ahí me pasó una anécdota que les quiero contar, muy simpática, en el sentido de que en una de las conferencias en Kenia, bueno, al final de la conferencia se me acercó a un joven y en una forma muy divertida me dijo: qué gusto de estar con un filósofo. Yo pensé que todos estaban muertos. Entonces, lógicamente me reí, me la pasé muy bien,
pero entonces me considero un filósofo vivo. Entonces, eso, bueno, pues sigo vivo, a pesar que tengo 84 años, sigo vivo. Está divertido seguir vivo y seguir haciendo filosofía, o sea, a mi edad. Entonces, después también he ido a todo el mundo, pero sobre todo, por ejemplo, un viaje extraordinario que hice fue a la India. O sea, recorrí la mayor parte de la India eh, en una labor que tengo. eh, yo soy presidente de la Fundación Ética Mundial de México y entonces represento a Hans Kuhn, que ya murió, un teólogo muy importante que promovió ética mundial, sobre todo en una aceptación de todas las religiones en en el gran evento de las religiones del mundo en 1992. Yo he participado en los eventos de las religiones del mundo en varias partes, con muchas conferencias, y pues ha sido una de las labores que yo he hecho en la ética. Y bueno, pues ha sido un placer hablar de ética en muchos lugares del mundo y por medio de las religiones. Entonces, en Asia, en la India, por medio de invitaciones de diferentes religiones, porque en la India, pues hay, pues como en todo el mundo, pues hay una apertura en alguna parte. Claro, hay religiones dominantes, pero hay todas las religiones. Entonces me invitaron, pensando que yo era católico, pero pues más por la parte de la ética, ¿no? Entonces, pues estuve en una comunión con muchas expresiones religiosas. Entonces, pues fue sumamente interesante. Y esto me llevó a todo el mundo, a toda la India, hasta ahí en la India fue bastante complicado porque eh, yo tuve que aceptar los hoteles que nos ofrecían y la comida que nos ofrecían. Y para los que han estado en la India, pues hay muchos estatus como en todo el mundo, pero la mayoría pues es una cosa pobre, es una cosa especial. La comida, pues ellos comen con las manos. Entonces, pues tiene uno que a donde vayas, haz lo que hacen. O sea, entonces, pues fue difícil, pero fue muy sumamente enriquecedor para mí en mi vida. Me acompañó mi querida esposa y fue una de las cosas brillantes que he hecho en mi vida. Así he ido a toda Sudamérica, a Europa, a muchas partes del mundo, en Asia, en muchas partes del mundo, pues he tenido la oportunidad de estar y tratar de dar mis ideas, mi manera de pensar en todas esas partes. Pero aquí en México, pues he tenido una cantidad de eventos, pues en muchas universidades, escuelas preparatorias, centros culturales. O sea, pues he tratado de trabajar mucho, me encanta lo que hago, lo disfruto mucho, y entonces pues he tenido la oportunidad. También he tenido la oportunidad de hacer 28 libros, o sea, con temas todos relacionados con la condición humana. Entonces, pues he trabajado temas como la mentira. La mayoría de mis libros tratan mucho sobre el pensamiento humano, que la gente usa el pensamiento para todas cosas, pero la gente en el mundo todavía no sabe lo que es el pensamiento, que ha sido uno de mis trabajos. Pero también he tratado otros temas como la física, la ciencia en general, la biología, o sea,
todo relacionado al conocimiento humano. Entonces, pues he abarcado muchos temas en mis libros, he participado en muchísimos congresos, he hecho muchos congresos, he llevado el pensamiento de Nietzsche a muchos lados y bueno, pues he escrito muchos libros sobre Nietzsche y sobre todo más allá de Nietzsche, o sea, lo que yo he intentado es no quedarme en Nietzsche, o sea que generalmente los pensadores se quedan en un pensador que sea su gurú, su guía espiritual. Y yo, a pesar de que he trabajado mucho a Nietzsche, realmente creo que lo he llevado a grados superlativos. A mí me encanta, o sea, porque Nietzsche tenía esa situación, ese pensamiento, que su filosofía era póstuma, o sea, era para el futuro. Y hasta decía, dentro de 2 siglos, mi filosofía, su filosofía realmente fue muy rápida en el siglo XX. Y entonces, ahora la filosofía de Nietzsche ya no se transmite tanto, pero lo más simpático que la gente no se da cuenta que la filosofía de Nietzsche la vive la gente. O sea, no tiene uno que estudiar a Nietzsche para ver cómo ha influido en la conducta humana. O sea, que esa es la parte, y esa es la parte que tampoco se estudia. O sea, cuál han sido los resultados del pensamiento de Nietzsche. O sea, entonces eso es muy interesante, y conocer a Nietzsche profundo. También conocer, como les decía, a Spinoza, Bersón. Bueno, alguien que, que es muy cercano a mi pensamiento es Goethe, o sea, Goethe, good, como dicen los alemanes, o sea, good, pues hay muchos pensadores que se dedican a pensar mucho en la naturaleza. Creo que pocos o yo no conozco a muchos que hayan llegado a los límites que yo he tratado de llevar, y por eso mi teoría la quiero llevar al mundo, porque creo que es una teoría sumamente novedosa, que no, como les dije, no es una teoría, una ideología, es simplemente un diálogo con la naturaleza, como creo que lo hizo esos filósofos que les nombré, y yo lo quiero llevar a sus últimas consecuencias. O sea, esa es una labor, la que yo trato de hacer, pues es una labor casi imposible, es una labor, pues es sumamente grande. Primero porque como es un conocimiento nuevo, pues la gente, los pensadores, no sé si por flojera, no sé si por que no les interese, por el motivos que ustedes quieran, pues es muy difícil que se adentren en mi pensamiento filosófico. Y pues eso es lo que yo trato de hacer, tratarlo de llevar para que posiblemente, o sea, si hay gente que lo lea, se va a dar cuenta que es un pensamiento novedoso, diferente. Entonces, pues yo les digo, he tratado de hacer eso con los grandes filósofos, pero no solamente del pensamiento natural, de todos los filósofos. O sea, yo me aboco a todos los filósofos porque yo creo que toda la gente, hasta el ser humano más sencillo, siempre puede aportar algo. O sea, claro, como les digo, no puede uno conocer todo, pero hay mucha gente muy valiosa, hay pensadores, hasta jóvenes, que nos pueden enseñar muchísimas cosas en la humanidad, pues, y eso para mí pues es vital, porque de todo mundo puede uno aprender.
porque como les digo, como todo el mundo lo hace desde la naturaleza, pues para mí es bienvenido cualquier pensamiento. El arte, la música, eh, todo lo que es el conocimiento humano, la literatura. A mí, por ejemplo, la literatura, pues me ayuda muchísimo en todo lo que es mi aportación filosófica, porque la literatura, así como la poesía, pues aportan mucho a la condición humana. O sea, cuando uno lee a Dostoyevsky, a Borges, a Víctor Hugo, Tolstoy, a los pensadores mexicanos, que ustedes quieran, a cualquier pensador, generalmente los novelistas hablan de la condición de cada uno de los seres humanos, o sea, de los sentimientos, que para mí son la base de mi filosofía, los sentimientos y los pensamientos. Entonces, los novelistas aportan mucho a mi trabajo en el sentido de que cuando uno lee una novela, pues se da uno cuenta de la complejidad que son las relaciones humanas. Uno no se da cuenta, o sea, la gente cree que las cosas ya tienen nombre, ya tienen un lenguaje, y aparentemente todos nos entendemos por medio del lenguaje, pero no es tan fácil. O sea, hay muchas formas de conocer el caos que es las relaciones humanas. O sea, si ustedes mismos se dan cuenta en sus relaciones humanas, verán que pues es caótico. O sea, poderse entender, si nos entendemos de alguna manera, los seres humanos, que es un trabajo interesante, pero es sumamente complicado. Entonces, le digo, por eso yo tomo de todos los filósofos, de todos los novelistas, de todos los científicos, de todos los biólogos, tomo pensamientos. Entonces, pues mi trabajo es monstruoso, pero no, yo no lo he tomado tan difícil, porque todos los pensadores tienen líneas que uno puede tomar como sus principales líneas. Entonces, con esas principales líneas, uno puede trabajar el pensamiento de cada uno y tomar las ventajas y las desventajas. Entonces, como les digo, he escrito libros, muchísimos libros. eh, He tratado de dar mucho. Ah, También he hecho eh, labores humanas, o sea, eh, 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 labores altruistas, porque para mí eso es fantástico, es compartir la vida con los demás. Entonces, lo que yo he hecho y hago mucho es, por ejemplo, llevar a las universidades, a las escuelas, a que se deje a llevarle pensadores de no solamente yo, sino otros pensadores, para poder dialogar sobre los temas importantes. Por ejemplo, hice un congreso sobre el futuro de la religión hace muchos años, que traje más o menos, pues eran, no sé, como 12 grandes filósofos, teólogos, que se convirtieron en mis amigos en la vida, y entonces, pues, dialogamos sobre ese tema. También he hecho, por ejemplo, grandes, súper grandes eventos. Por ejemplo, en Dios ha muerto. Es verdad que Dios ha muerto. O sea, eso se hizo en el claustro de Sor Juana, con 52 filósofos de todo el mundo, y fue una aportación que yo le llamo a la educación, que pues, es un tema que quiero hacer recurrente en esta plática con ustedes, la educación. Entonces, pues he hecho grandes eventos, o sea, eventos
sumamente importantes en el cual pues trato de aportar a la educación. Entonces, he hecho libros también con grandes filósofos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer el prólogo de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que pues es un honor hacer un prólogo de una obra tan importante que para mí pues es básica porque habla de la condición humana y entonces pues es para mí el tema de mi filosofía. Entonces, pude aportar también, aparte de hacer aportaciones para la educación en todo el mundo, también he dado aportaciones a la sociedad en general en mi vida. O sea, una de las grandes aportaciones que yo creo haber hecho era la de fundar Reintegra, que es una de las fundaciones más carismáticas que ha tenido México, que se trata de re- readaptar a las personas que están en la cárcel y que por desgracia la mayoría de las personas que están en las cárceles no son la gente rica, son la gente pobre. Entonces, yo hice junto con el señor Pedro Robé, director de los almacenes del puerto de Liverpool, esa fundación, y con mi socio Javier Moreno Padilla, hicimos esa fundación que fue un éxito y que después tuvo una caída estrepitosa por la condición humana, o sea, la envidia, el egoísmo, la forma de ponerse de acuerdo. Pero lo que marcó mucho esa situación fue que Sumi Slim, la esposa de Carlos Slim, un millonario en México, nos aportaba una cantidad de dinero importante y después de su muerte, pues nos fue retirada y entonces pues empezó los grandes pleitos en la fundación y ahora pues no, yo ya no estoy en ella, es una institución ya muy chica, pero bueno, pues uno aportó lo que uno pudo, tanto inteligencia como aporte de dinero, o sea, se aportó muchas cosas para ayudar a los pobres. Así me he metido en otras causas muy divertidas. Por ejemplo, fui líder estudiantil en la preparatoria, también en la Universidad Nacional fui líder estudiantil, y entonces me metía en relaciones sociales, que pues, era fantástico. Les voy a contar una muy simpática que sucedió en 1958. En 1958 sucedió en la preparatoria 2, en donde yo era un líder estudiantil. Entonces, el gobierno se le ocurrió subir el precio de los camiones en aquella época de 15 centavos a 20 centavos o a 25, ya no me acuerdo, a 25. Y entonces nosotros hicimos un movimiento que después fue seguido por toda la universidad. Entonces, logramos que el precio del camión regresara a 15 pesos. Entonces, pues fue toda una aventura, haber hecho ese movimiento estudiantil. Entonces, pues como les digo, me he metido en muchas cosas. También he sido deportista, pero bueno, no les vengo a hablar de mi vida, sino les vengo a hablar de mi pensamiento. O sea, pero me quise presentar, tal vez un poco largo, pero, pues, pero también es así interesante. Entonces, yo porque me metí en la filosofía y por qué me metí en la filosofía y por qué hago una filosofía natural. O sea, y
Pues a mí me han preguntado por qué, dice, ¿por qué conoces tanto a la naturaleza? Entonces, parecería que yo soy Darwin, ¿no? Lo que pasa es que Darwin era muy, muy observador y yo soy un terrible observador también. O sea, entonces, para mí es fácil observar. Yo creo que para Darwin fue muy fácil observar. Entonces, yo observo las cosas y entonces puedo hacer un diálogo sobre una silla y hacer un diálogo de una hora y puedo decirles toda la historia de la silla y bueno, pues nos podemos divertir mucho en una silla o en una piedra. Y dicen, bueno, ¿cómo vas a hacer una filosofía de una piedra? Bueno, es que es tan fácil porque es naturaleza. Entonces, si uno conoce la naturaleza, pues puede uno hablar de una piedra por horas. O sea, y dirán, bueno, pues ¿qué habla de una piedra por horas? Bueno, pues para mí es fácil hablar de una piedra por horas. O sea, pero es como los pájaros. Uno va agarrando habilidades, va agarrando uno destrezas para uno desarrollar lo que uno hace. Eh, a mí me pregunta mucho cómo se acercó uno, yo cómo me acerqué a la naturaleza. Bueno, me acerqué mucho al ver a mi familia, o sea, la familia es una parte importante de la naturaleza, es una escuela fantástica para observar, o sea, uno observa lo que le gusta a uno o lo que no le gusta a uno. Generalmente todos los jóvenes lo que hacen es observar y entonces toman lo que les gusta, quieren seguir al padre en su camino o quieren ir en contra del padre o de la madre. O sea, ahí empieza uno a observar la naturaleza de muchas maneras. Yo creo que, pues como todos los jóvenes, aprendí a, a ver las diferentes clases de seres humanos y no era por clasificarlo, simplemente por ver las diferencias, o sea, que aceptaba yo para seguir lo que mi padre me enseñaba con su conducta o mi madre y que no me gustaba de ellos. Entonces uno va tomando sus decisiones, o sea, entonces para mí ese aprendizaje que todo el mundo hace sin darse cuenta, o sea, uno no se da cuenta de que uno hace esa selección natural, o sea, en una forma natural, o sea, yo la hacía más consciente, o sea, eh, pero eso pues era una como habilidad para, para yo pensar en que la situación de la naturaleza de la conducta humana me estaba enseñando cosas, o sea, y me estaba enseñando mucho, ¿no? Entonces, cuando pensé en mi vida, vi que Nietzsche le daba gracias a Dios porque Nietzsche y yo, o sea, los dos, y digo, no me quiero comparar con Nietzsche, o sea, simplemente les digo lo que es Nietzsche para mí, o sea, Nietzsche daba gracias a Dios y yo también de una manera también lo hacía, o sea, ¿por qué? Porque él creía de chico en Dios, después se volvió ateo, este, y yo, eh, pues la palabra ateo la veo como un gran nihilismo, o sea, como un sí o un no, o sea, la palabra ateo. Yo les puedo dar toda una concepción del concepto de Dios y lo que significa para mí el concepto de Dios, pero yo no lo hago tan extremoso como lo hacía Nietzsche o lo hace mucha gente, decir soy ateo, o sea, no creo en nada, o sea, ese sí es un nihilismo así totalitario, que es válido porque, pues no, cada quien maneja la naturaleza de acuerdo con sus capacidades, o sea, entonces yo empecé con un nihilismo menos,
menos brusco, si quieren. Después les cuento una anécdota muy simpática de lo que significa para mí Dios en mi vida. O sea, es muy divertido porque, como les digo, no soy ateo, pero bueno, pues, también tengo ya todos mis pensamientos, no a favor del concepto de Dios, sino a favor de más o menos de una necesaria espiritualidad en los seres humanos. O sea, la parte espiritual no la podemos apartar, creamos en Dios o no, porque es parte, por ejemplo, en la física, de la incertidumbre. O sea, la palabra incertidumbre también le podríamos hablarla como si fuera un concepto espiritual. O sea, pero son todas cosas de lenguaje. O sea, cómo usa uno el lenguaje y cómo uno lo puede manejar, a interpretar cada quien a su modo. Entonces, les digo, yo hacía mucho, entonces pensaba yo que eh, era yo muy cercano a la naturaleza y le daba gracias a Dios, igual que Nietzsche. Entonces, entonces eso es una aceptación desde joven de lo que sería mi vocación, o sea, observar a la naturaleza. Entonces, pues así como unos se hacen ingenieros, arquitectos, pues yo era un observador de la naturaleza. Entonces, como podía usarla en todos los, como la naturaleza es el todo, entonces yo la puedo usar la naturaleza si estudio derechos, si estudio arquitectura, todo. Entonces, desde muchos ángulos se puede estudiar a la naturaleza. O sea, entonces Nietzsche y yo le dábamos gracias a Dios de que nos hiciera cercanos a la naturaleza. Y eso es lo que he vivido en mi vida, estar cerca de la naturaleza. O sea, todo mi trabajo filosófico es de acuerdo a la naturaleza. O sea, entonces, para mí no es nada difícil hablar de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hablar de la educación, pues es parte de la naturaleza. Entonces, pues es muy fácil hablar de la educación y darle una carácter importante por si las otras personas quieren saber algo de la naturaleza, pues yo puedo ser un filtro para que la conozcan desde muchos sentidos. Si quieren conocer a la naturaleza desde la física, pues yo tengo libros desde la física, de la naturaleza, tengo filosofías de la naturaleza, desde la física, desde la ciencia, desde la teología, de todos lados. O sea, entonces, pues es muy fácil, la verdad, mi trabajo. No es que sea fácil, pero es fácil para mí pensar en la naturaleza, porque pues todo es naturaleza. Pues entonces, pues para mí no es ni nada difícil dialogar con un árbol, o dialogar con una montaña, dialogar con el cielo. Entonces llega a ser algo fácil y rutinario. Entonces, mi vida la he dado para conocer a la naturaleza, y entonces pues he ido aprendiendo poco a poco. Es impresionante que, por ejemplo, a mi edad, estoy aprendiendo de la naturaleza cosas increíbles. Ahorita, a mis 84 años, yo sigo aprendiendo. Bueno, pues la naturaleza nunca se acaba. O sea, entonces, yo tengo para aprender, todavía tengo, bueno, pues no, mi corta vida seguro no me da para conocer la naturaleza. Pero a mí la naturaleza todo el día me habla. Entonces, yo tengo problemas a la hora de estar haciendo un libro porque cada cosa que yo trato me lleva a otra y a otra y a otra. Entonces, yo en realidad, ¿cómo escribo todo? O sea, es muy difícil. Entonces,
tengo que ir parcelando, cosa que no me gusta ir a parcelando, porque eso es uno de los problemas humanos, que el conocimiento, la educación está parcelada. Pero ¿cómo tengo que ir parcelando y al mismo tiempo juntando todo lo que conozco? Entonces, pues es muy divertido, pero a la hora de hacer un libro, pues me puede ayudar al infinito. Entonces, los últimos libros que estoy haciendo, pues me están dando ideas fantásticas. O sea, estoy llegando a mundos impresionantes, o sea, porque aprendo más y aprendo más y aprendo más y aprendo más. Entonces, hijo, entonces, mi vida no va a durar mucho ya. Entonces no voy a alcanzar a aprender todo, pero por lo menos voy a tratar de pasarle a la gente muchas de mis experiencias con la naturaleza. O sea, yo no quiero que aprendan conmigo que me hagan un pensador como Platón o Nietzsche, sino yo me conformo con que vean que soy un conocedor de la naturaleza. O sea, que no les quiero dar una idea de la naturaleza, sino simplemente expresar qué es la naturaleza. Entonces, como se habrán dado cuenta en todo lo que les he platicado ahorita, la naturaleza es mi filosofía. O sea, entonces ya se centrarán que si lo quieren conocer la naturaleza, yo puedo ser un canal para que la conozcan de una forma sencilla. Y ahí es a donde entra la educación. O sea, yo todo lo que sé, o sea, por ejemplo, vamos a poner de los átomos. Los átomos yo los uso en todas las formas de lo que es la naturaleza. O sea, dirán una, pero pues el átomo es el átomo. Pues sí, pues el átomo es el átomo, pero el átomo está en todos los lados, en todos los lugares. ¿Y qué es el átomo? O sea, es una concentración de energía que se concentra, y por eso se hace la materia. O sea, la concentración de la energía es una manera de que la naturaleza se concentra y hay energía y entonces resulta que hay materia. Así se comporta con diferentes nombres en la naturaleza. Es una concentración de energía. Entonces, por ejemplo, una silla, pues la ve uno como materia, pero en realidad tiene una concentración de energía. O sea, entonces ya es muy fácil ver que una silla, pues es muy parecida a una planta, o sea, porque todo en sí es la concentración de la energía. Y ahí se van fácil a la teoría de la relatividad de Einstein, porque la teoría de la relatividad de Einstein tiene muchas maneras de observarla, pero obsérvela simplemente desde lo que es la energía igual a masa. O sea, masa por velocidad al cuadrado sería toda la, toda la, toda la ecuación de Einstein. Pero concéntrense nomás en la igualdad de energía y la masa. Pues es eso, o sea, es el átomo, o sea, o sea, es la energía concentrada en la materia. Entonces así se forma todo el universo, y esa es la teoría de la relatividad vista desde el ángulo que yo la veo. O sea, si ustedes hablan con un físico, dicen, no, pues eso es acortar no, bueno, como les digo, se puede tomar el todo o se puede tomar una parte del todo para poder explicar las cosas. O sea, entonces, la teoría de la relatividad es lo mismo que el átomo. O sea, es una concentración de energía con la materia. Entonces, esa energía puede variar en más energía y menos masa. Por ejemplo, la sangre tiene más energía, el mar tiene más energía que masa, pero hay una silla tiene más masa que energía. Entonces, este juego de la masa y la energía, pues es un
es un juego que así es la naturaleza, o sea, todas las cosas tienen masa y energía, entonces, pero nada más tienen eso, ¿no? Pues entonces ya se meten con la teoría cuántica, y entonces también están las partículas, entonces hay que agregarle las partículas, pero también las partículas tienen el mismo proceso de ser masa y energía, o sea, entonces, de alguna forma, me dirá un físico, oye, me está confundiendo a la gente, bueno, tal vez la estoy confundiendo, pero le estoy diciendo de forma sencilla cómo es la naturaleza, porque si yo les pongo los términos de la física para hablar, por ejemplo, de la teoría fuerte, que también es concentración de energía y masa, eh, pues, un físico pues, tiene toda una teoría sobre lo que es la fuerza fuerte, que son uno de los cuatro principios de la naturaleza, o sea, pero todo es concentración de energía. ¿Qué se van a asombrar? ¿Qué es el pensamiento? Pues es exactamente, es energía, energía. El pensamiento es más energía que masa, pero se convierte en masa cuando se usan las palabras, se usan las ideologías, entonces hay una concentración de masa y energía. ¿Qué es una neurona? Pues es también la neurona es más masa que energía, pero no, las neuronas no pueden existir sin la energía. Entonces, fíjese cómo en forma sencilla se entiende todo el universo, o sea, no necesita uno ir a grandes facultades para entender más o menos los principios básicos, porque si uno quiere conocer todo lo que dice la física, pues entonces, pues sí, ahí sí es un problema. Pero la física podría ser más humilde y enseñarle a la gente con, con manzanas, como yo lo estoy haciendo, cómo es la naturaleza. Entonces, imagínense cómo yo puedo integrar toda la naturaleza en energía y masa. Entonces, si uno se va a ese principio, uno puede conocer muchísimas cosas sin ser especialista de todas. O sea, puede uno trabajar con todo el pensamiento humano si uno hace eso. O sea, si uno se acerca a la literatura, también la literatura, como la literatura son pensamientos o sentimientos, los que se expresan, pues los pensamientos y los sentimientos son energía concentrada y masa velocidad. Entonces, se vamos entendiendo las cosas. Entonces, cuando yo era joven, o sea, empezaba yo a, a interesarme en esos temas, y entonces vino algo muy simpático en mi vida, que me llevó a lo que ahora es lo central en mi pensamiento, que es el pensamiento. O sea, yo me preguntaba cómo piensan los seres humanos, o sea, por qué piensan los seres humanos y qué es el pensamiento. Entonces, hace unos 40 años o un poco más, yo me preocupé qué es el pensamiento. Entonces empecé a orientarme y empecé a escribir libros en donde primero lo que hacía mis primeros libros era más o menos dialogar con la religión, la política, así de diferentes conocimientos sobre las consecuencias, porque a mí me interesaba por qué existían tantos pobres y por qué existían familias como la mía de clase media y por qué existían los ricos, o sea, todo eso me inquietaba y pues no sabía yo cómo manejarlo. Entonces empecé a trabajar todo lo que es el pensamiento, la conducta humana, o sea, entonces
Pues ahí, imagínense lo que yo aprendí al dialogar con eso. Pero entonces me preocupé de qué es el pensamiento. O sea, es increíble que me fui a buscar definiciones de qué es el pensamiento y me encontré con una sorpresa gigantesca. O sea, que es la que me ha llevado a conocer ahora el mundo que estoy trabajando. O sea, eh, si ustedes se acercan a un museo o se acercan a un diccionario, se van a sorprender de que al pensamiento se le considera una actividad neuronal, o sea, que es producto de las neuronas. Entonces, a mí ya me saltó, cuando era muy joven, decía, pero ¿cómo puede ser que se defina el pensamiento como una neurona cuando el pensamiento pues es lo que hacemos todos los días estamos pensando, o sea, entonces todo viene de una neurona, o sea, todo es un proceso. Entonces, las palabras, los conceptos, el lenguaje, la vida, la conducta humana, la filosofía, todo es una actividad neuronal. Entonces, pero los diccionarios o las escuelas en general lo consideran simplemente una actividad neuronal. Pero si ustedes se dan cuenta, todo el día hablamos del pensamiento, como todo se acerca nada más a las neuronas. O sea, yo me asombraba que iba a los grandes museos como el de Valencia y me encontraba con que la definición del pensamiento era una actividad neuronal. Y yo decía, ¿y qué? Todo lo que está en este museo que es de ciencias, ¿qué no es pensamiento? Pues no. O sea, pues, ¿cómo no es pensamiento? Entonces me inquieté, o sea, me preocupé porque dije, pues, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué están hablando? Entonces, el pensamiento nada más es una actividad neuronal. Pues sí, es una actividad neuronal. Entonces, aquí viene el gran principio mío, el gran principio eh, para saber qué es el pensamiento. O sea, yo, yo lo fui buscando, no crean que en libros, porque no hay libro que defina qué es el pensamiento. O sea, el pensamiento se le considera que es algo que se integra a las neuronas, al cerebro. Entonces, pues ahí pues viene la parte que pues yo ya sí ya no entendía cómo el cerebro puede actuar, pero me asombré más porque me encontré que las neuronas no nomás hacían eso, también tenían la memoria, los sentimientos, que aquí viene la parte angular de mi pensamiento. O sea, que los sentimientos también están en las neuronas. O sea, los sentimientos, el sentido no es pensamiento para la ciencia, ni para la filosofía, ni para la neurología, ni nada, sino el pensamiento es una actividad separada. Se separan los sentimientos y los pensamientos, se separa la memoria, se separa el lenguaje, y cada una de esas cosas son diferentes, pero, pero las usamos al mismo tiempo, pero no definen
que es en Oaxaca. Después, por ejemplo, ya cuando llegamos a pensadores muy importantes como Manuel Kant, pues ya vamos a ver cómo, por ejemplo, la memoria es el espacio-tiempo de Einstein, pero nada más producido por las neuronas. O sea, Kant no hablaba como neuronas, hablaba de lo que en la filosofía se llama la razón. O sea, el cerebro. Entonces, yo me fui preguntando, preguntando, preguntando. Y la verdad, en esa época no conocí lo que yo ya sé ahora del pensamiento, de los sentimientos, de la memoria. Pues yo no tenía esos conocimientos. O sea, yo fui haciendo mi libro El origen del pensamiento, que me llevó a las primeras grandes conferencias que di y a la gente le gustaba, pero yo no tenía integrado todo lo que es el pensamiento. Eh, o sea, estaba yo pues todavía muy lejos de lo que ahora sé, de lo que es el pensamiento, lo que son los sentimientos, lo que es la memoria. No, o sea, yo estaba sumamente alejado de eso. Entonces, en una forma intuitiva, o sea, lo confieso, intuitiva, porque no hay ningún libro, o hay un libro que hable de la ruta del pensamiento. Entonces, por eso yo tengo mi programa que se llama aquí en Fondo. Tengo mi programa de la ruta del pensamiento, y si quieren entrar a mis redes sociales, a mi a GMC, que es mi página web, ahí verán toda la ruta del pensamiento, pero ya con mi pensamiento moderno. O sea, ya con muchas bases. En aquella época no tenía yo las bases. Entonces, en una forma intuitiva lo fui haciendo. Esa forma intuitiva no es mía nada más. Se van a asombrar que Einstein hizo el mismo método que yo hice hace 40 años para conocer la física. O sea, en una forma intuitiva, él iba uniendo diferentes conocimientos que él tenía, y en una forma intuitiva logró la teoría de la relatividad, las dos teorías de la relatividad, la general y entonces, en una forma intuitiva, yo fui formando lo que para mí en aquella época era el pensamiento. Entonces, para empezar, me ayudó mucho. eh, no conocía en esa época a Nietzsche, pero sí tenía antecedentes de él. ¿No? Ahora creo que soy un gran conocedor de Nietzsche, pero no tenía yo esos antecedentes de Nietzsche. O sea, pero lo que me encantó de Nietzsche es que lo primero que veía Nietzsche es al universo como arte. Entonces, ver al universo como arte es fascinante, porque en realidad eso es el universo, es arte. O sea, pero no es un arte de una pintura que ustedes vean en su casa, sino el arte en general. O sea, el arte es la creatividad. O sea, la creatividad que tiene el pintor de hacer un cuadro. La, la, el pincel que tuvo Dios o no Dios, o o de quien quieran ustedes, que hizo para pintar la naturaleza. O sea, imagínense encontrar un pensamiento tan hermoso como es el arte llevado a la naturaleza. O sea, ese es Nietzsche. O sea, Nietzsche, por medio de la música y por medio del arte, llevó llevó a lo increíble que es la creación de todas las cosas. O sea, la creación de una gallina, la creación de una montaña, la creación de una galaxia. Todo, 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 todo es
un acto creativo de la naturaleza. Eso en la física no es aceptable, para empezar. La palabra creatividad en la física es una herejía. O sea, en muchas ciencias la creatividad es una herejía. O sea, porque se usan diferentes, ¿verdad? La ciencia lo usa como fenómenos que, que les va poniendo nombres para saber cómo se construyó o cómo se creó una montaña, pero decir que la creó la naturaleza, los van a fusilar si dicen una cosa así. Yo, yo, en una forma más sencilla, sí digo creatividad, porque yo la creatividad la veo como algo nuevo, algo que no existía y se va creando las cosas. Entonces, para mí la palabra creativa también se puede manejar en diferentes formas. Por ejemplo, la podemos llamar energía. La energía o el movimiento, pues es que las cosas se mueven y al moverse las cosas, se enfrentan a otras cosas, entonces se van creando diferentes cosas. O sea, entonces es un proceso creativo, pero les digo, no utilicen la palabra creativo en la física porque les van a decir que están locos. O sea, no hay manera de hacer que nos entendamos con el mismo lenguaje porque no hay manera. Yo, sí, yo tal vez cometa el error que puedo usar la física, por ejemplo, puedo usar la energía para decir creatividad. O sea, para mí la energía es creativa. O sea, la energía está siempre modificando, siempre. Ahora, también para los físicos, la energía y movimiento son dos cosas que están juntas. O sea, entonces, también aquí viene otro de los grandes problemas del conocimiento. O sea, la energía no es movimiento, pero al mismo tiempo sí es movimiento. O sea, para mí la energía es la teoría de la relatividad. La energía se va enfrentando a diferentes energías y se va haciendo la masa. O sea, entonces se conserva la energía y se convierte en masa. Entonces ahí viene el átomo. Entonces, fíjese cómo yo voy juntando las cosas y me la voy haciendo fácil. O sea, pero el lenguaje me crea un problema gigantesco. O sea, el lenguaje me crea el enorme problema de que no me voy a entender ni con los físicos, ni voy a entenderme con los mismos filósofos. No me voy a entender porque la palabra creatividad para los filósofos pues no existe. Para unos sí existe, pero para muchos por ejemplo, Aristóteles lo veía como fuerza, como un impulso, pero no lo veía como energía. Entonces Aristóteles lo veía como lo veía. O sea, entonces cada quien va definiendo las cosas, pero son el mismo fenómeno. O sea, el mismo fenómeno es el mismo, nomás que con diferentes lenguajes, pero no nos acercamos. Yo la otra vez estuve con un astrofísico y entonces le decía yo al astrofísico que todo es sentimiento y en la física le podemos llamar interacciones. Me dijo que no. Me dijo, no, las interacciones son en los fenómenos individuales. Entonces, lo rebajó a los fenómenos individuales. Yo lo digo que todo el universo es una interacción. O sea, el universo está interactuando con todas las cosas. El ser humano interactúa con el aire, con la tierra, con el sol, o sea, está interactuando con los sentimientos. O sea, estamos interactuando. La naturaleza también está interactuando. O sea, la naturaleza no está solita, no está la energía solita, no está el fenómeno solita, no está el sol solito, sino está en un complemento de las cosas. Entonces,
Fíjense cómo el conocimiento que yo estoy haciendo es un conocimiento que abarca todo, pero no exactamente todo. O sea, está usando las partes fundamentales de lo que son los diferentes conocimientos. O sea, entonces, fíjense cómo yo voy creando, o sea, cómo voy creando el conocimiento. En Nietzsche, por ejemplo, le llamó a las interacciones, le llamó a la energía, le llamó al movimiento, le llamó voluntad de poder. Entonces, la voluntad de poder, pues lógicamente, ningún físico va a aceptar la palabra voluntad de poder porque en la ciencia no existe ninguna palabra que se llame voluntad de poder. Entonces, entonces pues eh, los físicos no entienden a Nietzsche porque están hablando de la misma cosa. Yo lo estoy hablando como creatividad. Bueno, la voluntad de poder en Nietzsche eh, eh, es, de acuerdo a Heidegger, es la creatividad. Eh, o sea, Nietzsche sí utiliza la palabra creatividad como voluntad de poder. O sea, todo se está creando. O sea, todo se está creando. O sea, siempre hay un cambio. Yo, como ser humano, siempre estoy cambiando. Siempre estoy en mi voluntad de poder. Aquí se pueden acercar a Schopenhauer, pues también, que es la voluntad. Entonces, pero les digo, los otros conocimientos no aceptan lo de Nietzsche cuando Nietzsche se estaba adelantando a la ciencia, o sea, se estaba adelantando a Einstein, pero decir eso en física es una herejía. O sea, ¿cómo comparar a Nietzsche con Einstein? O sea, bueno, pues es increíble que todos hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. O sea, Einstein le llama energía y masa. Ustedes le pueden hablar, yo por ejemplo puedo hablar de sentimiento hecho masa. Por ejemplo, el sentimiento del amor, pues es una cosa que yo siento en el cuerpo, es una energía que yo siento en el cuerpo y le doy un nombre, le doy el nombre de amor. Ese amor es el pensamiento. Entonces, ahí se organiza el sentimiento y se convierte en amor. Y la organización en amor es lo que es el resultado del pensamiento. Pero ni el pensamiento ni el sentimiento se ven. O sea, el sentimiento y el pensamiento no se ven. O sea, como no se ven, para la ciencia no existen. O sea, para la física, el sentimiento pues existe en la filosofía, pero no en la física, porque como no lo podemos definir matemáticamente, entonces para un físico, pues si yo le llamo interacción, tampoco me lo acepta. O sea, él me acepta, el físico me acepta cada fenómeno. Me acepta que la energía puede ser electricidad, pero las ve como cosas diferentes. O sea, para mí la electricidad es energía, o sea, es lo mismo, pero no, para un físico, la energía es una cosa diferente a la electricidad, pero lleva energía. O sea, estamos hablando de lo mismo, pero no nos queremos poner de acuerdo que estamos hablando de lo mismo. O sea, es un pleito gigantesco en el lenguaje. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo los humanos? No. Bueno, pues ese ha sido mi trabajo, tratar de poner de acuerdo a los diferentes conocimientos para que se den cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero, pero, pero simplemente con diferentes lenguajes. O sea, eh, por ejemplo, les voy a poner un caso muy, muy bonito de que la física quiere comprobar
lo que ve, o sea, y además lo tiene que comprobar matemáticamente para que la ciencia lo acepte. Bueno, entonces, cualquier teoría, si yo quiero, y si yo quiero que la ciencia me acepte la teoría de los pensamientos y de los sentimientos, me dice, "Y eso no es mi área de competencia. Mi área de competencia es lo que yo veo. O sea, si no lo veo, no es mi área de competencia. Pero la misma ciencia, la misma física, se ha dado cuenta y lo ha manejado de muchas maneras, de que no hay muchas cosas que no se ven y después sí se ven. Por ejemplo, el radio, que es, que es una energía organizada, cuando Marie Curie lo vio, no lo vio al principio, tuvo que estudiar para verlo, pero al principio no se veía. Entonces, la ciencia sí acepta que hay muchas cosas que no se ven, pero las acepta hasta que se ven. Entonces, es un pleito porque sí se reconoce, pero no se reconoce. O sea, sí se reconoce que existen muchas cosas que no se ven, pero se pueden comprobar con el conocimiento humano a futuro. O sea, dentro de 3 siglos, si hay alguien que me puede medir los pensamientos y los sentimientos, entonces hasta dentro de 3 siglos existirán los sentimientos y los pensamientos. Mientras es una probabilidad. Entonces, la ciencia habla mucho de probabilidades. Entonces, imagínense, todo lo que estoy diciendo es cómo el conocimiento humano se hace bolas, se hace caos, y entonces, pues cada quien interpreta de una manera, de otra manera, entonces no hay manera de organizar tanto lo que se ve como lo que no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque pues, son diferentes formas de conocimiento. Entonces, eso nos trae un caos para el conocimiento humano y para la educación, que era el tema principal de esta plática, para educar a nuestras generaciones, porque las generaciones todavía se concentran en el conocimiento normal, o sea que es un conocimiento en parcelas. La física es la física, la neurología es la neurología, la psicología es la psicología, la filosofía es la filosofía. Entonces, al hacer parciales los conocimientos, pues también tenemos un conocimiento parcial. O sea, los médicos no tienen ni idea de la filosofía. O sea, si yo a un neurólogo le hago de filosofía, dice, estás hablando de una loquera. A mí háblame de las neuronas y ahí te contesto, pero no me hables de filosofía porque yo no te voy a entender. O sea, además ni me interesa lo que estás diciendo. Entonces el ser humano tiene un conocimiento parcial de las cosas. O sea, la energía es la energía, la palabra creatividad es la palabra creatividad. Entonces yo fui viendo en mi libro El origen del pensamiento cómo organizar más o menos eso. Entonces, ahora ya tengo una forma de organización más compleja, pero en aquella época, pues yo no tenía pues los conocimientos que tengo ahora. Entonces me iba mucho por la intuición. Entonces se me ocurrió algo muy sencillo, o sea, algo que es lo que nos trae el problema, el lenguaje. O sea, yo vi por medio de la intuición cómo se construyó el lenguaje, o sea, cómo fuimos creando la división de las palabras y lo que cada palabra le dimos un significado. Ese significado ahora en mi filosofía moderna es un relajo porque los significados pueden expresar mil cosas, pero en las épocas que yo estaba haciendo el origen del pensamiento, todavía existe
que el lenguaje nos da eh, más o menos qué son las cosas, o sea, lo que quería Sócrates, o sea, qué son las cosas. Entonces, por ejemplo, la palabra amor, entonces, en el lenguaje, es una palabra totalitaria, o sea, es una palabra que dice el amor. Entonces el amor se vuelve como un ídolo, como algo impresionante. Entonces, yo dije, ¿cómo nace el amor? O sea, entonces yo me puse preocupante a cómo nace el amor. O sea, decía, o cómo nace el odio, por ejemplo, las dos cosas, los dos extremos, el odio y el amor. O sea, ¿cómo- ¿por qué existen? Entonces, se me fue en algo que ahora es también base de mi pensamiento. Se me fue que el contacto, el contacto en la vida, el contacto de los animales, el contacto de los humanos, es, es la base de las cosas. En esa época yo no le llamaba sentimiento, o sea, le llamaba simplemente como contacto, como una interacción. Entonces, cuando uno se acerca a otro ser humano, uno, por ejemplo, hace 300.000 años, los seres humanos nos juntábamos para calentarnos, o sea, entonces esa calentura, eh, pues ese calor que sentíamos al estar con otra persona o estar en nuestra comunidad, ese calor de la tribu, ese acercamiento, se le empezó a dar un nombre, o sea, un nombre, y eso es el lenguaje, o sea, se le empezó, y también esos pensamientos, o sea, cómo empezó el ser humano a por medio de las caricias, por medio del acercamiento, por medio de la piel, se empezó a hacer un sentimiento que yo no le llamaba sentimiento, le llamaba lenguaje, un sentimiento en el cual le llamamos amor a ese sentimiento de caricias, de calor, de ternura, y le vamos poniendo nombres a través de siglos y siglos. Entonces, el lenguaje nos ayuda mucho para crear el pensamiento y para crear la, crear o sea, la palabra amor. O sea, esa palabra amor, pues al principio no le llamaban amor, no sé cómo le llamaban, o sea, pero le llamaban de alguna manera, le llamaban al amor, le llamaban amor, pero pues no sé, en inglés se llama love, en los neandertales no sé cómo se llamaba, o sea, love no es lo mismo que la palabra amor, pero es lo mismo al mismo tiempo que es diferente, o sea, pero es lo mismo. O sea, fíjense cómo es el juego de palabras, el problema del lenguaje, que si hablamos en inglés, pues le llamábamos love, y si le hablamos en español, le llamamos amor. Entonces, pero es lo mismo, pues así es lo mismo si hablamos de energía y creatividad, pero no, lo queremos separar. Entonces, el amor para los americanos es un amor, se llama love, y nosotros es la palabra amor. Entonces, fíjense cómo se va creando los sentimientos y se les va poniendo nombre. Los sentimientos ya existen, o sea, es lo que siente el ser humano. Los pensamientos también existen porque de alguna manera los organizamos para tener la palabra amor o la palabra odio. Entonces, en forma natural, en una forma de acercamiento. También el odio nace del acercamiento de todos los seres vivos, pero vamos a ponerle de los animales. Un ejemplo que doy, que es muy bonito, es cuando nacen los cachorros, entonces los cachorros se quieren acercar a la mama, o sea, este acercamiento a la mama, que no es en este siglo, sino ha existido en toda la historia de la vida,
este acercamiento para buscar la mama es si quieren, es un instinto y los instintos son sentimientos, pero la gente quiere decir que el instinto es diferente al sentimiento, pero pues, son problemas de lenguaje. Entonces, el sentimiento de ir a la mama, nos vamos a encontrar con un problema gigantesco que se encontraron, se encuentran los gatitos, se encuentran los perritos, se encuentran con este problema que es muy sencillo. O sea, la mama no es, no tiene tantas mamas como a veces tiene cachorros. O sea, todos los cachorros se pelean por la mama. Entonces hay cachorros que nunca encuentran a la mamá y se mueren. Entonces ahí empieza el odio. O sea, empieza, es que mi hermano no me deja comer. Entonces, pues, ahí empieza la violencia, por ejemplo, empiezan muchos sentimientos, empiezan de la nada. O sea, empiezan simplemente por la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza no aprende que todos puedan comer, sino hay unos que comen, por eso hay ricos y pobres, porque hay unos que pueden comer más que otros. O sea, pues es lo mismo, empieza el odio entre los pobres y los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos pueden comer más o comer cosas diferentes. Entonces, fíjese cómo en una forma natural, en una forma sencilla, empieza todo lo que es el lenguaje y todo lo que son los sentimientos y todo lo que son los pensamientos, como en forma natural y sencilla. Ah, Entonces, los neurocientíficos dicen, todo eso es el cerebro. Bueno, para mí, el cerebro es parte de todo, pero imagínense este proceso de siglos y siglos y siglos, lo están reduciendo a las neuronas. O sea, las neuronas son las únicas que tienen estas capacidades. O sea, entonces, imagínense para un pensador como yo de la naturaleza, oír que todo se maneja en las neuronas. O sea, imagínense para un pensador como yo, o como Nietzsche, o como Spinoza, o como que hasta el mismo Kant, o sea, Kant también reconocía, el mismo Platón reconocía los sentimientos, pero bueno, ya es otro tema que trataré en otra plática. Entonces, se van dando cuenta cómo el proceso es natural. Entonces, mi libro fue un proceso sobre la visión de la naturaleza. Entonces, mi libro El origen del pensamiento, que se vendió bastante, no fue famoso, pero sí se vendió. Va enseñando cómo es el proceso del pensamiento, que es un proceso de siglos y siglos. O sea, los sentimientos humanos se han ido desarrollando y van cambiando de nombre. No es el mismo odio que sintieron los neandertales al odio que hay ahorita entre las naciones. O sea, son parecidos, pero no son los mismitos. O sea, van cambiando de formas de sentirlos. O sea, de sentir el odio. Ya no es en la búsqueda de la mama nada más. Ahora es en busca del territorio, en busca del dinero, en busca del poder. O sea, entonces los sentimientos también se van transformando, pero no los van transformando nomás porque se transformen, sino el conocimiento humano los va transformando. Entonces la ciencia va cambiando su manera de ser. Por ejemplo, la ciencia actual ya reconoce que hay muchas cosas que no se ven, que son una probabilidad, pero que también existen aunque no se vean. O sea, ahora, claro que el ser humano quiere comprobar que existen, pero hay muchas cosas que no se pueden comprobar. Por ejemplo, los sentimientos, el odio y el amor
no se pueden comprobar, pero de que existen, existen, porque cuánta gente ha amado en la vida y cuánta gente ha odiado en la vida. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos han odiado, pues todos los seres humanos de alguna forma odiamos en algo, en algunas cosas, y amamos en otras formas. Entonces, pues algo que no se ve, claro que existe. O sea, claro que existe el amor. No el amor platónico, es otro tema, sino el amor en general, lo que cada quien sienta lo que es el amor. El amor puede llegar a ser violencia, o sea, hay, hay gente que ama la violencia, o sea, un terrorista ama la violencia, un narcotraficante arma la violencia contra la salud, o sea, el amor también nos puede llevar por diferentes, el odio también nos puede llevar, ¿no? Hay frases que dicen que del odio al amor hay un simple pasito, pues sí, es verdad, o sea, yo puedo odiar a una persona, pero si la acaricio, si la veo, pues me puedo enamorar de ella, o sea, es que fíjense cómo es el lenguaje y todo, u- cómo lo queremos hacer como algo fijo, pero al mismo tiempo como ya la humanidad se da cuenta de que no hay nada fijo, entonces tiene muchísimas interpretaciones. Y ahora viene el problema de cómo nos vamos a entender los humanos de hoy en adelante. O sea, ahora viene el gran reto nuevo de cómo nos cómo vamos a interactuar o cómo van a interactuar los humanos en un futuro. O sea, ahí vienen ya otro tipo de filosofía, de pensamiento. ah, Pero imagínense cómo en forma natural yo les he explicado cómo pude hacer un libro, o sea, cómo en una forma natural. Entonces, aquí le hablé de algo importantísimo. Había los sentimientos que tiene cada quien. Pero esos sentimientos se relacionan con otros sentimientos. Y aquí viene lo más interesante, en donde las neuronas no tienen mucho que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no tiene mucho que ver, porque los sentimientos se juntan con otros sentimientos y eso da el lenguaje. Entonces, cuando hacemos sentimientos juntos, se vuelven colectivos. Entonces, aquí empieza el pensamiento social, que si me dicen que lo producen las neuronas, pues bueno, pues digo, tal vez me ganen, pero lo provee la naturaleza. Pero entonces el pensamiento social, que no es el pensamiento de cada persona, sino ya se vuelve social, se vuelve una dimensión diferente al pensamiento que yo tengo. Ya existe el pensamiento que yo tengo, pero existe el pensamiento, yo pienso que, por ejemplo, que un partido político es lo que me conviene a mí, yo pienso eso. Pero también existe el comunismo, existe el socialismo, existe la democracia, existe otros tipos de pensamientos. Entonces, esos pensamientos sí existen. No existen en mi pensamiento, porque yo no creo en el comunismo. Entonces, para mí, el comunismo no, para mí no existe. O sea, sí existe, pero no existe. O sea, para mí, yo repudio el comunismo. Pero entonces, ya viene el pensamiento social. Y el pensamiento social se puede volver amor y odio. O sea, sigue el mismo proceso natural. El amor y odio nacen de los pensamientos instintivos o sentimentales que tenemos los seres humanos, y entonces empieza el gran conflicto de que la humanidad nos podemos amar, nos podemos odiar o podemos hacer una combinación de los dos. O sea, fíjese cómo viene el cóctel del pensamiento, el cóctel de los sentimientos. Y yo le llamo a ese conocimiento la telaraña social y la telaraña individual.
La tarea individual es los sentimientos, pensamientos que cada quien siente. Y el pensamiento social, que le llamo la tarea social, es el pensamiento ya común en el cual no estamos de acuerdo todos. O sea, cada quien tiene su interpretación de lo que es el pensamiento social. Entonces, aquí viene, por eso son las guerras, por eso son la paz, o sea, porque los sentimientos que tiene el ser humano pueden ser para que haya paz o pueden ser para que exista la guerra. Entonces, imagínense cómo yo fui formando mi pensamiento desde la naturaleza. O sea, yo todo lo que les he dicho, no, yo no lo estoy inventando nada más porque se me está ocurriendo. Se lo estoy inventando, le estoy diciendo cómo la naturaleza va procesando el pensamiento y las ideas en una forma natural, y por eso el comunismo es natural, Dios es natural, todo es natural, porque son los sentimientos organizados en pensamientos que ha formado la humanidad a través de millones de años. Entonces, cuando decimos no existe Dios, bueno, tal vez no lo veamos, pero para mucha gente sí existe. Y hasta hay gente que habla con él. Entonces, sí existe como pensamiento, como sentimiento, sí existe. Pero no existe como una prueba física, o sea, no es un fenómeno que lo podamos ver. Pero el pensamiento de Dios no habla por sí mismo, habla por los seres humanos. Pero ya nos estamos metiendo en muchos temas. Yo me podía seguir con ustedes horas y horas, pero como todo en el mundo se acaba, pero se acaba en forma diferente. Termino el programa o esa, esa conversatorio o esa conferencia diciéndoles que la muerte es una transformación de energía. O sea, somos energía humana, somos energía de la vida y nos convertimos en otra energía que puede ser una piedra, que puede ser arena, que puede ser después un tabique, que después puede ser una escultura y hasta podría llegar a ser una nueva forma de vivir. Entonces, imagínense, aquí estoy uniendo a todos los pensamientos humanos. Muchas gracias. Espero que se hayan pasado un bonito rato. Espero que les guste lo que yo les explico. Espero que sea de utilidad para la educación. Para mí es de gran utilidad y yo agradezco las oportunidades que tengo en la vida de explicar este enorme conocimiento de la naturaleza que yo quiero expresar. Muchas gracias y muchas gracias.